periodista independiente, escritor, columnista del diario Basta, conductor de los espacios que ha fundado en YouTube, en Los Datos Duros, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Mi querido Ricardo, hablemos de esta marcha de la oposición, convocada por personajes que mejor deberían ocuparse en aclararnos por qué mantuvieron a Genaro García Luna como superpolicía, primero Fox, luego Felipe Calderón. ¿Cómo es que no nos aclaran cosas de esos sexenios? Santiago Krill, los Moreira. Pero mi querido Ricardo Sevilla, 40 minutos duró la marcha, la concentración en el Zócalo. No estoy diciendo que no llevaron gente, más de 100,000 personas, por ahí dijo el presidente, más de 100,000 personas, pero bueno, allá andaba Guillermo Sheridan, pregunto yo, ahí andaba Beatriz Pajés, que se aventó un discursillo ahí muy X, y bueno, estoy viendo también que le has jalado otra vez la cobija a Guillermo Sheridan. Mi querido Ricardo Sevilla, por favor, le va a dar un algo tejedor, diría Raimundo Rivapalacio. Te mando un abrazo, Ricardo. Abrazo fuerte de regreso, querido Vicente, público memorioso. Sí, entre 40 y 45 minutos duró esta marcha de la oposición. Sí, 40 minutitos. Un nutrido grupo de personas estuvieron en la plancha del Zócalo capitalino. Llamémoslo así, un nutrido grupo, porque hay quien dice que llenaron y hay quien dice que no. Yo entre los que dicen que no, porque comparada con otras movilizaciones, sin duda, eso sí, sin duda, este mitin es el más exitoso de la derecha. Pero si comparamos este mitin con la última movilización convocada por el presidente López Obrador, entonces podríamos decir categóricamente y sin miedo a equivocarnos que fue un rotundo fracaso. Y fue un rotundo fracaso, Vicente, si lo vemos desde el punto de vista matemático. Y no estoy hablando de álgebra, no, de aritmética elemental. Y para hablar desde ese enfoque debemos, claro, hablar en cifras, es decir, con datos duros. Me explico. Las estimaciones más halagüeñas sobre la marcha de ayer nos dijeron que habían acudido al mitin de la derecha, en efecto, y como bien dices, 100,000 personas aproximadamente. Aceptemos que fueron 100,000 personas. Bueno, esa cifra palidece ante la marcha del pasado 27 de noviembre, que de acuerdo con diferentes estimaciones tuvo una afluencia, agárrese usted, de 1,200,000 personas. Y eso ya se le olvidaron a los medios de comunicación corporativos, eso ya se le olvidó a los articulistas, a los columnistas. Fíjese, la marcha contra el llamado Plan B del presidente no llegó ni al 10% de lo que alcanzó la marcha de apoyo a López Obrador. Le faltaron 1,100,000 personas para empatar con la movilización pro AMLO. Es curioso, desde mi punto de vista, que la oposición lance campanas al vuelo cuando sus cifras son tan exiguas. México, usted lo sabe, tiene una población de más de 130 millones de personas, 130 millones de personas, y la derecha celebra un mitin de 100,000 personas. Es ridículo porque ese número es pequeño, muy pequeño comparado con la población total de este país. Te lo pongo así, querido Vicente, la Ciudad de México tiene 16 alcaldías y la alcaldía más pequeña es esta, la alcaldía de Iztacalco, pero aquí en Iztacalco hasta 2020, es decir, hace 3 años, había una población de más de 400,000 personas. O sea, su marcha no llegó ni a la mitad de la población que vive en esta alcaldía, la alcaldía más pequeña de la Ciudad de México. Entonces, ¿de qué están hablando? ¿Por qué están tan ensobrecidos? ¿Por qué están como Guillermo Sheridan, ¿no? Qué bueno que celebren que ya están logrando una mayor convocatoria. Qué malo que lleven 4 años sin entender qué es una marcha ciudadana ni un mitin legítimo. Qué terrible que pese a los recursos que han dilapidado en Twitter, en Facebook, en Instagram y hasta en TikTok, sus movilizaciones sean tan desangeladas. Qué triste debe ser para Claudio X González, a pesar de que tiene el apoyo millonario del Consejo Coordinador Empresarial, del Consejo Mexicano de Negocios, de la Coparmex
y de todas esas organizaciones civiles que preside, no haber podido repartir el suficiente billete para llenar la plancha del Zócalo. Podrán compartir, no sé, un artículo de 300,000 pesos en los periódicos de la derecha. Podrán alquilar granjas de bots que cobran 300,000 pesos mensuales, pero lo que no podrán es comprar la adhesión del pueblo mexicano, porque ¿sabes qué? La gente está cansada, vamos a decirlo sin cuentos, de tanta pinche ratería, de tanta tranza. El pueblo de México está cansado de ver cómo racistas, clasistas, traidores a la patria se han enriquecido vendiendo a pedazos este país. ¿Y dónde estuvo Krause? Esa es la gran pregunta. Subió una fotito ahí, pero por supuesto que Krause no estuvo. No estuvieron los fascinerosos de Letras Libres, no estuvieron todos estos personajes que estuvieron haciendo sus videitos ahí para que las personas fueran a la marcha y no aparecieron por ningún lado, porque esos personajes tienen el papel de embaucar, de lavar el cerebro. Su función es esa, Vicente, manipular a la población para que la gente haga lo que ellos quieren, pero eso ya se acabó. La gente sabe a 100 kilómetros de distancia, desde un helicóptero, quién es un alevoso, quién es un hipócrita, quién es un falso, y estos personajes son exactamente eso, son falsos que han tenido muchos beneficios y que quieren continuar teniéndolos, pero esta marcha, a riesgo de ser impopular, no me pareció un éxito comparado con ninguna movilización, con ningún meeting, con ninguna marcha que haya dado la izquierda, ¿no? Aquí no hay discurso por una parte, no hay consignas, nadie se sabía las consignas, o sea, podríamos decir, esos son los que chingan la nación, los que estaban ahí en la plancha del Zócalo capitalino, y eso no todos, porque hubo gente que, como vimos en diferentes videos que compartieron amigos, amigas en las redes sociales, no tenía la menor idea de por qué estaba ahí. No sabían, no entendían absolutamente nada sobre el Instituto Nacional Electoral, no entendían nada sobre el Plan B, no sabían nada de nada. Entonces, no se deje usted impresionar por estas cifras, o sea, dobló, prácticamente triplicó la cifra un concierto del Grupo Firme, y eso que hubo tantas críticas, así que a mí, o desde mi punto de vista, fue un fracaso, querido Vicente. Pues que hay tanto para poder analizar, desmenuzar estos esfuerzos, ¿no? Yo pregunto, Ricardo, ¿y después de esta marcha qué? Sí sacaron 100,000 personas, pero consolida a Lili Telles como la líder, la lideresa de la oposición, consolida a Santiago Krill. ¿A quién? La oposición sigue tan perdida como antes de la marcha. Esa es mi opinión. Sí, por supuesto, sigue extraviada. Aquí hay diferentes perfiles que ahorita no saben exactamente a quién están apoyando. Claudio X González lleva a estas marchas a estos personajes, a Santiago Krill, a Sandra Cuevas, etcétera, pero no hay con quién ir. Ahí estaba el porro Fernando Belaunzarán tratando de lanzar consignas, como cuando era porro de la UNAM, y nadie lo seguía, porque nadie fue a la Universidad Nacional Autónoma de México, porque no va ni Guillermo Sheridan a la UNAM a dar clases. O sea, Fernando Belaunzarán era un porro, un triste porro, que estaba ahí, pero que era amigo y siempre lo fue de estos personajes, y ahora lo llevan ahí. Me llama muchísimo la atención que es el payaso de las bofetadas, lo suben en el templete, lo subieron cuando José Goldenberg fue el único orador, y ahí está, llamando a que la gente aplauda. Es un mimo, es un personaje que no tiene discurso, es un sujeto que es elemental en sus preceptos, y sin embargo lo llaman. No sé quién estaría detrás de esta organización, pero es una organización a todas luces fallida,
tan fallida que no hubo, apenas se terminó este efímero discurso y todos salen por pies. A nadie le interesaba estar ahí porque no querían estar ahí. Nadie estuvo dispuesto a ser entrevistado y dar razones, argumentos sólidos de cuál era su posición. No, esta posición no ha logrado durante todo el sexenio atinar cuáles son sus clics, cuáles son sus ideas centrales, su ideología vectora. No lo saben. Están completamente, como dices, perdidos, extraviados, y ya está próxima pues las campañas, las precampañas, en las que ya están varios personajes ahí tratando de apuntalarse, pero estos sujetos definitivamente no saben para dónde van. Lo único que se vio ayer fue una especie de congregación, llegan, más o menos se saludan, dicen ya estamos hartos, no queremos estar aquí, hace mucho sol, nada, no hay festividad, no hay verbena popular, no hay esta adhesión con el resto de la población, no hay esta convivencia, no saben consignas, no saben prácticamente para qué están ahí. Entonces a mí me parece muy todavía como que no salen de ese letargo, no se han dado cuenta de que son una oposición y que 4 años no les ha bastado para poder aprender cómo se hace una movilización. Y es increíble porque recursos los tienen. Hemos presentado aquí los media kit de lo que cobran en diferentes medios de comunicación y se les cobra ahí. Ayer estaba platicando con una persona, me decía que había granjas de bots que cobraban 300,000 pesos mensuales. Entonces imagínese usted, público memorioso, cuánto dilapidaron y siguen dilapidando en impulsar todos los días a través de estas cuentas de bots, cierta narrativa. Entonces, esa es solamente una empresa, 300,000. Claro. ¿Cuántos millones se deben estar gastando, Vicente? Ricardo, lo que pasa es que tú y yo somos, ¿qué dicen? Pinches youtuberos o todas pendejadas estas que nos dicen. No vemos la realidad. La verdad es que fue un domingo histórico. Dice, mira quién lo dice, ¿no? Alejandro Alito Moreno, el presidente nacional del PRI, el personaje que está más manchado con su propia cola, con su propio estiércol. Vea y escuche lo que dice el presidente del PRI sobre la marcha para defender al INE ayer. Amigas y amigos, misión cumplida. Llenamos el Zócalo, reventamos el Zócalo y por mucho. Lo hicimos miles y miles de mexicanas y mexicanos que, decididos a defender a su país, a nuestro país y a nuestra democracia, lo hicimos juntos. Lo hicimos con la fuerza de la sociedad civil organizada. Participamos los partidos políticos. Ahí estuvo el Partido Revolucionario Institucional con sus mujeres y hombres en esta gran concentración. Y lo hicimos con la determinación y la energía de quienes siempre alzamos la voz ante la injusticia. Demostramos que podemos dejar los colores a un lado cuando la voluntad de una nación se une en una sola expresión. En este caso, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral no se tocan. Estoy convencido de que el bien más preciado de todas y todos los mexicanos son nuestras instituciones. Y hoy refrendamos nuestro absoluto y total respaldo a la labor que realiza el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral. En noviembre del 2022 inundamos las calles de todo México para expresar nuestro profundo rechazo a la pretendida reforma electoral. Un mes después, mandamos esa reforma electoral al basurero de la historia en la Cámara de Diputados. Hoy, que el oficialismo, que Morena y sus aliados aprobaron el llamado Plan B, pensaron que no volveríamos a lograr la hazaña.
Y quiero decirles con mucho orgullo que claro que lo logramos y lo vamos a volver a hacer cuantas veces sea necesario. El pueblo de México no se va a dejar y vamos a defender nuestra democracia, manifestándonos y ejerciendo nuestro derecho libre a la protesta, a la libre manifestación. Somos más los que queremos elecciones limpias y transparentes. Una autoridad... Bueno, a ver, déjeme entrar aquí, don David, pero por ningún lado, ni por descuido o por accidente, Alito reconoce que pudieron marchar en Santa Paz, que se les garantizaron sus derechos, como no se hacía en gobiernos de Peña Nieto, en gobiernos de Calderón, en gobiernos de Fox, en gobiernos de Zedillo, en gobiernos de Salinas, y si le seguimos para abajo, no exagero, en los que hubo hasta muertos por esa represión, pero ni por ahí, ¿no? Esos mismos que le gritan tirano, que le gritan autoritario, que le gritan dictador a López Obrador, no le reconocen ni siquiera eso, mi querido Ricardo Sevilla. No se lo reconocen ni se lo reconocerán, no se acuerdan, son personajes desmemoriados y sin embargo hay que recordar, por ejemplo, en épocas de Miguel Ángel Mancera, cómo estaban alrededor de la plancha del Zócalo capitalino cuando hubo una marcha de profesores tanquetas del gobierno de la Ciudad de México, mojando ahí, tratando de disuadir a los profesores, a las profesoras. Eso ya se les olvidó. No, aquí se les está garantizando que en efecto puedan ellos, incluso hasta apareció por ahí un extranjero, una persona de origen cubano, mentándole la madre, y lo habíamos dicho aquí lo habíamos dicho, o sea, usted se puede parar en la plancha del Zócalo, ahí en la Plaza de la Constitución, a un lado de la bandera nacional, mentarle la madre al presidente de la República y no pasa absolutamente nada. Y todo el tiempo estuvieron diciendo y siguen diciendo que López Obrador es un autócrata, que es un dictador, que es el Mesías tropical y todas estas gracejadas. Ya se dio cuenta usted que estos personajes pueden hacer y decir lo que quieran. Estos personajes que han acusado pues intolerancia de parte del gobierno federal y de parte de sus simpatizantes, pues resulta que ya le estuvieron corriendo amigas y amigos, estuvieron ahí corriendo prácticamente de las calles a la gente que no simpatizaba con ellos. Estos personajes son los que están acostumbrados a reprimir. Ahí está toda la calle de López precisamente, que es paralela al eje central, y ahí estaban todos los camiones de acarreados, de gente que se dejó engatusar, de gente que se dejó lavar el cerebro y decir, bueno, el Instituto Nacional Electoral es probo, es recto, nada de eso. O sea, ya ahorita que tú recordabas lo que habíamos hecho de Guillermo Sheridan ayer por la noche, o sea, ¿qué es lo que usted quiere? A personajes como estos en el poder, a sujetos como Guillermo Sheridan, que piensa que la Universidad Nacional Autónoma de México es una vaca, le decía en el artículo, que además vamos a seguir colocando, porque es un artículo largo, que se publica el primer año de la Fundación de Letras Libres. Es un personaje que dice que se acabe el CCH, que se acabe la Escuela Nacional Preparatoria, que se acaben las facultades de estudios superiores Acatlán, Aragón, Cuautitlán, en fin, que se acaben, que las quiten, que solamente quede Ciudad Universitaria. Es un personaje soberbio, clasista, y la misma gente que está trabajando con él a su alrededor nos está diciendo, este es Guillermo Sheridan. Hay una persona que no va a decir su nombre para no prevenir, pero es muy cercana, fue muy cercana a este mequetrefe, y ayer conversábamos y justamente pues me dijo, hay que recordar esto, y pues pedimos los datos duros, y ahí están los datos duros. Este personaje que piensa que el mexicano es perezoso, que tira mal los penales, que es flojo, que no hace absolutamente nada y que ya exhibimos, es exactamente la medida del conservadurismo.
Eso es lo que son, así es como navegan, y no hay forma de que el pueblo de México vaya a querer otra vez votar para que esta gentuza regrese. O sea, Alito Moreno, ¿con qué cara habla de democracia? Un personaje que ha sido exhibido en toda su sevicia, en toda su estulticia. Son personajes absolutamente desvergonzados, querido Vicente. Y para cerrar, maestro, si me permites, nada más tu opinión acerca de esta injerencia de legisladores de Estados Unidos en temas que solo nos competen a los mexicanos. Los intentos del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se apruebe el Plan B son un sabotaje a la democracia, dicen desde el Congreso de Estados Unidos. Esto de buscar, dicen allá, socavar al Instituto Nacional Electoral, incluido el aval legislativo al Plan B, significan un sabotaje de la democracia que daña la relación entre México y Estados Unidos, advirtieron legisladores allá en el Congreso, luego de que el Senado de México aprobó el Plan B. El senador demócrata Bob Menéndez, no sorprende, que ha sido criticado duramente por el presidente en diferentes ocasiones en su mañanera, y el congresista republicano Michael McCall, presidentes de los comités de relaciones exteriores del Senado y la Cámara Baja, lamentaron sus afectaciones a la autonomía y la independencia del INE. Dicen, como presidentes del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, rechazamos los repetidos intentos del presidente López Obrador de sabotear las instituciones democráticas de México. Me sorprende que anden tan ocupados. Bueno, ya me enteraba que Toño le había puesto un estate quieto, un coscorrón a Jesús García, Chuy García, nacido en Durango, disque líder de la comunidad hispana en Chicago y que le anda jugando a la politiquería con este tema, precisamente defendiendo al INE por allá en Estados Unidos. Pues peor que los panistas. Y también sorprende que haya sido Ricardo Monreal, fíjese nada más, el senador Ricardo Monreal, el que revire a los congresistas de Estados Unidos, diciendo que no, que con el Plan B electoral la democracia no corre riesgo. Y entre otras cosas dijo Ricardo Monreal, con las reservas que esto merece. Dice, como líder de la mayoría en el Senado de México, expreso seriamente mi rechazo a la injerencia extranjera en asuntos internos del país. La reforma electoral, aún en curso, solo compete dirimir a los mexicanos y a las instituciones que la revisarán. Vamos a ver, escuchar lo que dijo Ricardo Monreal en este video que circula en redes sociales para responderle a los congresistas estadounidenses que andan metiendo sus narices. Por cierto, siguen investigando, siguen investigando por sus trácalas a Bob Menéndez. Ya se les olvidó el escándalo con las muchachas, creo que eran dominicanas, ¿no? Pregunto, nada más pregunto. No, nada más pregunto, ¿eh? A ver, échamelo, David. Estoy en Tapachula, la frontera sur de nuestro país con Guatemala, y vine a un evento con el senador Ramírez, con productores de café, de cacao, de ganado, con grupos de productores de esta zona. Es una zona extraordinaria, bella, pero hoy han surgido algunas circunstancias que como Senado de la República tenemos que expresar nuestra posición. Como lo saben, la política exterior es facultad exclusiva del Senado, así como la diplomacia parlamentaria, que es uno de los instrumentos por excelencia para dirimir controversias y que es necesario en ocasiones activarlas para preservar nuestra soberanía nacional y buscar soluciones pacíficas frente a las diferencias que puedan existir con otras naciones. Por eso, en respuesta al comunicado conjunto de los presidentes de los comités
de Relaciones Exteriores de las cámaras del Congreso de los Estados Unidos, que es nuestro socio comercial, y como líder de la mayoría en el Senado de México, expreso seriamente mi rechazo a la injerencia extranjera en asuntos internos de nuestro país. La reforma electoral, aún en curso, es un asunto que solo compete dirimir a los mexicanos y a las mexicanas y a nuestras instituciones que se encuentran subyúdices estos recursos. Nuestra democracia no está en riesgo. Nuestra democracia se sigue perfeccionando momento a momento. Tenemos claro lo que está pasando y tenemos claro que debemos continuar profundizando la vida democrática del país, pero seremos nosotros. Yo mismo he expresado diferencias con la reforma, pero acudo al interior de mi país a expresar nuestras posiciones para encontrar soluciones a nuestros problemas y a nuestras diferencias mediante la reconciliación, mediante el consenso, mediante el acuerdo. Por eso es que debemos agotar la instancia diplomática y no confrontarnos, pero también debemos hacer valer nuestro Estado nacional, nuestra soberanía y nuestra autonomía como nación. Creo que la historia nos ha dado muestras de cómo con la separación y la división o con este encono entre sectores hemos perdido territorio, hemos perdido batallas importantes. No es el momento de la división. Debemos cerrar filas para que nos respeten, quien quiera que sea. México es un país libre, soberano e independiente. Y por eso la mayoría del Senado defenderá estos principios, con diplomacia, con respeto al derecho internacional y con respeto a todas las naciones. Aprovecho también para hablar respecto de la declaración que ayer hizo la presidenta del Perú. Lamento su decisión de reducir a su expresión mínima las relaciones con México. Esperamos que en esa nación hermana pronto se logre el regreso al orden constitucional, el respeto a los derechos humanos y la solución a sus problemas internos mediante el diálogo y no la represión contra los que protestan. Coincido con el presidente López Obrador de no injerencia en asuntos internos de otras naciones. Coincido con defender nuestra soberanía nacional por encima de todo. De mi parte, en esta, como en todas las demás materias en que como senador y como ciudadano actúo, reitero que lo haré siempre mirando por los mejores intereses de nuestro pueblo. Saludos. Bueno, pues ahí están los dichos, ahí están las declaraciones de Ricardo Monreal. Tu comentario para cerrar, maestro, sobre la injerencia estadounidense en un tema que nos corresponde a nosotros los mexicanos. ¿Quién les fue a meter estas ideas? Pero bueno, tampoco sorprende porque entendiendo cómo le dan cobertura a México los grandes periódicos de Estados Unidos, el socialista, el come niños de López Obrador, pues por ahí puede venir la cosa y tampoco debe de sorprenderle a la gente que nos está viendo y escuchando que se firme esta declaración por parte de un Bob Menéndez que una y otra vez ha sido vapuleado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tu comentario para cerrar, Ricardo Sevilla. Pues a mí me parece que aciertas en lo medular. Esta cobertura que se le da en los medios de comunicación extranjeros a México corresponde exclusivamente a los reporteros. Y los reporteros que vienen acá como corresponsales no ven la realidad muy bien. Viven en una cápsula. Hace unos días
subíamos una información y la presentábamos aquí en Sin Censura sobre Yasmín Esquivel, y estaban en una campaña en el diario El País, y pues bueno, dimos a conocer cuál era la biografía de estos dos personajes. Uno venía de Reforma, de Animal Político, y la otra investigadora es una reportera española. Los entrevistaron en El Hueso y allá les leyeron mi tweet, y lo único que atinaron a hacer fue a reírse. Se rieron. No hay argumento, no conocen el México profundo, no hacen estas coberturas, no platican con la gente, no conocen al Instituto Nacional Electoral. Si conocieran al Instituto Nacional Electoral y a los personajes que lo conforman, se darían cuenta de que está tomado desde hace muchísimos años por la derecha. Se darían cuenta de que Claudio X González es íntimo amigo de Lorenzo Córdoba, que Lorenzo Córdoba a su vez es amigo de Enrique Krause, que les dan contratos a Letras Libres, a Clio TV, a Editorial Vuelta, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene convenios con la revista Nexos, con Aguilar Camín. Sabrían perfectamente que la Universidad Nacional Autónoma de México le tiene reservado ahí su lugarcito calientito para cuando él decida regresar, si regresa a Lorenzo Córdoba y también a Ciro Murayama, porque también ahí está Ciro Murayama, igual que con Guillermo Sheridan. Entonces, no hacen los perfiles adecuados, no hacen la investigación, todas estas cosas que ellos presentan, como las presentan tan mal, y cuando los entrevistan a modo, pues les sale bien porque solamente leen el guión, pues cuando nosotros les hablamos y los queremos entrevistar, no aceptan la entrevista porque no es una entrevista cómoda, no es una entrevista a modo. Entonces les preguntamos por la esencia del reportaje que presentan, y eso es lo que hacen, no solamente en el país de España, sino en los medios de comunicación en Estados Unidos. Los corresponsales de acá viven en La Condesa, viven en Polanco, como cuando les va muy mal, viven en la colonia Roma, aquí en la Ciudad de México, pero más allá del viaducto no salen, de Tacubaya para abajo lo que quieran. Entonces no conocen bien la situación de México, y aún con eso, pues bueno, se dan la oportunidad de hacer reportajes, de hacer análisis. ¿Y qué es lo que sucede? Que estos políticos en Estados Unidos consumen esa información, la dan por válida, y ellos suponen en sus ensoñaciones, que se las tragan como píldoras, que el INE está en peligro. No, el INE no está en peligro, y pues bueno, como dices tú, con sus reservas, hay que coincidir en esta ocasión, porque así es la democracia, con lo que plantea Ricardo Monreal. Es suficiente con Ricardo Monreal, digo yo, para dividir, como para que vengan los extranjeros a dividir más al país, querido Vicente. Así es, Ricardo Sevilla, cerremos invitando a la gente a tus trincheras independientes, maestro. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, síganme por favor en mis redes sociales, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme por favor en Paralelo 24, en el diario Basta, síganme hoy en Los Datos Duros, tenemos informativo en punto de las 8:30, vamos a seguir dándole vuelo a esta y otras informaciones, así que no se lo pierda. Y por supuesto, síganme por favor aquí en La Familia Sin Censura, donde estamos participando al filo de las 11 de la mañana, de lunes a viernes, y el miércoles, no se lo pierda, investigación especial. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, y seguimos al habla. Claro que sí, yo también te mando un abrazo, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura. Y déjeme recibir también